voy a poner una película sobre los perritos de la pradera. Creo que se enciende aquí. ¡Edison! ¡Has vuelto a grabar encima de una de mis cintas! ¿Qué nos hace humanos? El arte, la genialidad y las plumas de pavo. Bienvenidos al siglo XX. Esta semana estoy preparando un vídeo muy interesante. Aquí os dejo un avance. Muchas veces me pregunto qué nos diferencia del resto de animales. Inevitablemente lo primero que se me pasa por la cabeza es el lenguaje. Los humanos tenemos una elaborada forma de comunicarnos. Durante siglos se pensó que los sonidos de estos animalitos no tenían ningún significado. Ahora sabemos que componen un complejo lenguaje con cientos de palabras diferentes. Han planificado una red de madrigueras que se puede comparar con nuestras ciudades. Subterráneos con billete de metro gratis. Si me acerco a una de sus madrigueras, el vigía dará la voz de alarma. Y con su complejo idioma dirá algo así: ¡Peligro! ¡Peligro! ¡Un hombre con corbata roja se acerca! O tal vez: ¡Cuidado! ¡Cuidado! Con ese tío que lleva una máquina de escribir en brazos. El origen de las especies de 1859. La inteligencia es algo muy difícil de valorar. ¿Quién es más inteligente, la persona que amasa una mayor fortuna o el pobre que es feliz con lo poco que posee? ¿Qué nos hace humanos? Supongo que ahora estáis pensando en la ciencia, tecnología, matemáticas, física y química. O puede que os decantéis por el arte, literatura, pintura, música. El pavo real de la India vive en zonas llanas, praderas de hierba, donde se alimenta de semillas e insectos de la tierra. Con su precioso plumaje capta la atención de las hembras. Pero lejos de vivir en el paraíso, comparte hábitat con el tigre de Bengala. El capricho de la evolución ha decidido que los más aptos para el vuelo, para escapar de los depredadores, no son los que se reproducen. Los que tienen mayor éxito con las hembras son los que tienen el plumaje más exuberante, aunque también son los que suelen terminar como alimento para los tigres. Y es que tanta pluma les impide volar. El intelecto humano representado en las plumas de un pavo. Todo el arte, la literatura, un poco de Mozart, Shakespeare y Miguel Ángel. Aves danzando, cantando y envueltas en coloridos plumajes, con el único fin de aparearse. Mi profesor Charles a menudo me suele decir: no es el más fuerte de la especie el que sobrevive, ni el más inteligente. Sobrevive aquel que es capaz de adaptarse a los cambios. No hay ninguna diferencia fundamental entre el hombre y los animales, en su capacidad de sentir placer y dolor, felicidad o miseria. La ciencia y la tecnología, el arte y la filosofía, condensado aquí. Una colorida y absurda pluma. Podéis enviarme vuestros comentarios por correo postal o por telegrama.